patria. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Bueno, el movimiento feminista en la Argentina data de principios de siglo pasado, ¿no es cierto? Que acá hay un movimiento muy fuerte a partir de influencia de la inmigración, del socialismo, con el primer congreso de mujeres en la primera década del siglo pasado, que tiene a personalidades que hoy conocemos como Julieta Lanteri, Alicia Moró, que tienen que ver con la corriente sufragista y que se relacionan a la primera ola, como el sufragio obviamente, pero también las desigualdades jurídicas, producto del Código Civil. Pero después la Argentina está bastante adelantada a lo que podríamos llamar la segunda ola, con lo personal es político, que quizás en Europa la asociamos a Simone de Beauvoir y el existencialismo. Bueno, acá en la Argentina Evita como se adelanta a esa corriente y empieza a discutir ya en los años 40 el ámbito doméstico, ¿no? El ámbito privado, y empieza a pensar a la mujer y a las mujeres en la esfera de lo público, que empieza con el sufragismo, que impulsa Evita, después va a ir teniendo sedimentos en la organización popular. Nos permitimos pensar en una cuarta ola. Creo que la Argentina, sobre todo en la región, es faro en lo que respecta al periodo que se abrió el 3 de junio de 2015 con la movilización del Ni Una Menos, ¿no es cierto? Bueno, ¿en qué avanzamos? Creo que la lista es vasta, porque puedo ir muy atrás en el tiempo y pensar patria potestad compartida, sufragio, lo que te digo, lo que te nombraba antes de una fuerte respuesta del Estado en la primera década de este siglo, digamos, con un andamiaje normativo jurídico muy interesante que tiene que ver con la 26485 de protección integral, la ley de identidad de género, matrimonio igualitario. Consolidar la institucionalidad del género en la Argentina es un gran avance, digamos. Yo creo que ahí en nuestro país se da una clave, que es la flexibilidad de la institucionalidad del género, y con flexibilidad me refiero a adaptarse a los tiempos que le toca ser protagonista. Pienso que hay algo del movimiento feminista de la resiliencia, ¿no? Que siempre como que el retroceso lo piensa como desafío, digo, no como algo estático, ¿no? Creo que ahí que la pista fundamental para mí es la de la integralidad. Es decir, creo que la manera en la que en las que llegamos, ¿no? Podemos dar discusiones estructurales que permitan restablecer esas lógicas, van a aparecer en tanto y en cuanto nos dispongamos a no ser las que cumplen con el cupo feminista, tanto de las listas como de las agendas. Es decir, algo que yo vi mucho y recorrí mucho en campaña, es esta idea de que tenés un panel con 4 compañeras y un compañero, incluso con los límites en términos del binarismo y demás que eso plantea, pero considerando eso mejor que lo anterior, en el cual los temas asignados para nosotras son el aborto, Ni Una Menos, una serie de elementos o de consignas que no son menos importantes que las que abordan ellos, pero en definitiva, si vos ves qué equilibrio componen nosotras solamente discutiendo desde esas miradas y ellos haciendo la caracterización económica, educativa, sanitaria o lo que sea, con lo que nos vamos a encontrar es no solo con un límite, en tanto el feminismo no se podrá construir si no comprende la transversalidad de las desigualdades, ¿no? y su necesidad de ser una perspectiva, sino que lo que se transfiere ahí es un poder ficticio en el cual la política se puede dedicar a hablar de un tema más que podemos desarrollar exclusivamente nosotras. Vos no tenés que analizar solamente qué mujeres llegan, si no llegan para qué debates. Y si vos ves a qué comisiones suelen presidir,
o poder participar mujeres en el Congreso o en la legislatura, además, siempre están vinculadas a esa cosa, a esa cuestión de la parte feminizada de la política, porque van a la Comisión Mujer y Diversidad, van a la Comisión Desarrollo Social, que tiene como una cuestión de sensibilidad, además, generalmente asignada a lo nuestro. Creo que hay que tener cuidado en caer en ciertos esencialismos. La condición de autopercibirte mujer no es condición para, valga la redundancia, sentirse y autopercibirse como feminista, o escuchar o hacerse eco de los reclamos de los movimientos de mujeres. Pero sí encontramos cierta relación entre la representación descriptiva y la representación sustantiva. ¿Por qué? Porque hay un proceso de socialización compartido a las personas que nos socializan como mujeres, y entonces eso puede tener impacto en nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer. Creo que como mujeres no tenemos que quedarnos con estar, y tenemos que avanzar hacia decidir, porque estar no significa decidir. Estar en el Congreso no significa presidir un bloque, no significa presidir una comisión. Tenemos que avanzar hacia la decisión real. Estar es un logro enorme y se lo debemos a las compañeras que pelearon en su momento por la ley de cupo, que pelearon más recientemente por la ley de paridad. Es un avance y condición sine qua non para luego decidir. Pero hoy no tenemos que quedarnos con tranquilas porque estamos, sino que tenemos que avanzar hacia poder decidir y tener poder real. Creo que la construcción de liderazgos no necesariamente se constituye en la forma de liderazgo popular que se concibe más tradicionalmente, que tiene que ver con esos palacios, esos balcones y demás, sino que atraviesan otros aspectos de la vida también. Lo bueno es que hay todo un abanico de posibilidades de cómo se ejerce ese liderazgo, en el cual todos los ámbitos de la vida pueden volverse marcos para expresar principios o sentidos o subjetividades que esta generación quiere poner sobre la mesa de manera transversal. Pero bueno, en esto de no quedarnos en el retroceso, sino cuáles son, digamos, los puntos que yo creo que nos faltan por conquistar, digamos, por realmente hacer valer la perspectiva de género, que son estos lentes violetas que nos permiten ver las desigualdades que sufren estructuralmente las mujeres y las personas LGTBI. Creo que hay tres grandes ámbitos, tres grandes nuevos desafíos: acceso a la justicia, acceso igualitario al empleo y cuestiones de cuidados. Muy posible que el avance de la derecha cercene derechos hacia mujeres y personas LGTBI, o sea, no hay duda. La conquista de derechos tiene que ver con momentos sociohistóricos concretos, con actores y actrices que ocupan posiciones de poder concretas en ese momento, y si esas condiciones cambian, y si las personas con poder cambian, también puede haber retrocesos. Creo que la representación tiene muchas deudas y todos los sectores de mayor vulnerabilidad en ese sentido, creo que si consiguen representación tendrán una lealtad a sus agendas que no las harán ser de segunda o accesoria, sino que las van a jerarquizar y las van a tener que necesariamente poner en contacto con quienes van a recibir esas soluciones. Entonces, creo que tener siempre la dimensión del cambio, del conflicto en la política, y sobre todo en lo que respecta a la conquista de derechos, es fundamental. Pensar que lo conquistado puede volver para atrás, tener esa dimensión incorporada en quienes emprendemos luchas y transformaciones es fundamental. El tema es que nosotras tenemos que buscar, no en términos de la conformidad que la historia nos demanda, porque es poca, sino a fines del potencial y la fuerza que le vemos al movimiento.